para que el video grabe bien. Entre más luz se ve mucho mejor, entre menos luz es más rollo. Acuérdense que hay lentes de cámaras que oscurecen el obturador para que puedas explotar mucho el diafragma, ¿no? Ya son conceptos técnicos que cualquiera de fotografía o de video me va a entender, pero pues de eso se trata. El obturador va a captar lo que está grabando en espacio-tiempo, en tiempo real. Pero no quiere decir que no proyecte sombra. Al final del día estás hablando de una materialización. Por eso decimos desde un inicio, es una materialización ectoplasmática de la materia de los espíritus con base a lo que te estamos mostrando. Ahora te pongo los ejemplos. En un primer ejemplo está una especie de sillón. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @tourinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. El día de hoy vamos a platicar de uno de los expedientes más antiguos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. De hecho, uno de los videos más vistos aquí en nuestro canal de YouTube. Cuando lo subimos fue aproximadamente por ahí del 2005, si no mal recuerdo 2005-2006. Y lo subimos una vez que lo mostramos en televisión abierta a nivel nacional, en el canal 4 de Televisa, en el programa Viva la Mañana con Alfredo Adame. Te mandamos un saludo, hermano. Y justo después del episodio especial que realizaron de fantasmas, que creo que incluso no fue, no sé si estoy recordando mal, pero creo que no, estoy acertado. Lo hicieron un especial de fantasmas en el cual yo les voy a contar un poco el contexto. Estaba en casa de mi primo, de Andrés Meyenberg, justo el otro hombre de negro, y estábamos viendo el programa de especial de fantasmas de la Mesa de Adame. Y recuerdo perfectamente que al ver yo ese programa, mi primo se me queda viendo y me dice, pues deberías de participar tú y tu equipo, ustedes. En ese entonces, Andrés no estaba como todavía en la visión de poder formar parte de la agencia hasta después. Y recuerdo perfectamente que él mismo me dijo, pues deberías de hablar y proponerles que participes en el programa para que vean tus casos y todo lo que has investigado en estos años, ¿no? Textualmente así fue. Le llamé por teléfono al programa en el estudio. A veces había teléfonos en el estudio. Es bien curioso porque esa llamada entró prácticamente ¿qué serán? Como a la tercera o cuarta llamada. En ese entonces los programas de televisión era llámenos al estudio y de verdad que era dificilísimo que te contestaran y que tuvieras la fortuna que te contestaran en el instante que estás viendo el programa. Entonces la verdad sí era como... Les estoy hablando de mucho tiempo atrás. O sea, bueno, no
2006, para la gente chaquetelenial, pues ni siquiera chaquetelenial, para los rotitos pues, les van a decir, ¿de qué está hablando? Obviamente todavía ni nacías, puberto, ni siquiera estabas en el pensamiento cochambrudo de tu padre o de tu madre, ¿ok? Pero bueno, tu padre y tu madre debieron habernos visto a Wibis. Total que llamé, me contestaron en el estudio y fue algo bien curioso, hasta cierto punto un poco chistoso, porque yo la verdad es que hablé así como que, mira, yo soy Antonio Zamudio de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Queremos ver la posibilidad de poder participar en su mesa de análisis y de debate. Tenemos casos que serían de una índole importante revelarlos ante los medios de comunicación. That's it, eso fue la llamada que les hice en el estudio. Me recuerdo perfectamente que la chica que me contestó, perfecto, me puede dar su nombre, su teléfono, de dónde nos habla y así, ¿no? Dije, ok, me contestaron, está cool, pues ya. Corte A, siguió comerciales. Yo estaba almorzando en la casa de mi primo Andrés. Y recuerdo que regresan de comerciales y en el momento pasan la llamada. Y esa llamada la lee Alfredo Adame en el instante al aire. Está pasando como las llamadas y dice, pues tal, me pasó esto. Tal persona, que qué quiere decir que los fantasmas, tal, ¿no? Cosas así. Eran como participaciones, lo que hoy ustedes hacen en el chat. Así lo hacían en aquel entonces, pero era una llamada y te tomaba la llamada la operadora y te tomaba nota de lo que tú querías decir en la llamada. Entonces sí había como un filtro, no como ahorita que va directo en el chat. Entonces pasan la llamada y recuerdo que Alfredo Adame se la queda viendo y dice, Antonio Zamudio de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Se queda así, voltea hacia los lados. Volté a ver a los otros amigos que en aquel entonces yo conocía dos, que es Alain Belón, que es uno de los maestros que tuve de espiritismo. Otro que era Alain Belón. Y había otro personaje que no me acuerdo su nombre. Luis Marrón. A Luis Marrón también tuve el gusto de conocerlo en algunas investigaciones que realizamos, que era totalmente fuera de la televisión, y eran las dos personas que conocíamos muy bien. Yo recuerdo que pasa la llamada a Alfredo y dice, Antonio Zamudio de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y se le queda viendo a los demás y les pregunta a todos, ¿conocen la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal? Y recuerdo que el escéptico Héctor Chavarría, te mando un saludo, hermano, un gran escéptico, se le queda viendo a Alfredo y dice, ¿y ahora quiénes son esos payasos? Así dijo. Y recuerdo que Alfredo Adame se queda viendo la llamada y le dice, Tere, ponte en contacto con ellos, hay que invitarlos. Eso lo hizo al aire. Y ya pasó. Nosotros, bueno, ok, pues por lo menos ya pasó la llamada, ¿no? Por lo menos ya se mencionó la agencia. Pues algo bien chistoso y bien padre. No chistoso, padre. Es que eso fue un viernes, recuerdo, y el lunes me llaman muy temprano y me dicen, oye, señor Zamudio, sí, somos del programa Viva la Mañana, de la producción de Alfredo Adame, Jaime Casillas y Gregorio Ortiz. Le solicitamos que tengamos una cita con usted para platicar lo de su ofrecimiento de su agencia. Listo. Y así empezó todo. Empezó en los medios de comunicación. Cabe hacer hincapié, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal existe desde 1994. Desde 1996 hace funciones de investigación y también de integrarse a las filas de la Society Psychical for Research, que ya estábamos en el ámbito de investigación, pero en el ámbito masivo de comunicación apenas nos integramos en aquel entonces del 2005, 2006, si no me recuerdo. Creo que era casi a principios de 2006, si no me recuerdo. Lo que pasa es que nosotros iniciamos en otro medio de comunicación que se llamó el programa El Ático, con Iván Lozada, un gran amigo.
que era estudiante de comunicación en la Universidad del Valle de México, y él junto con Rodrigo, ay, no me acuerdo tu apellido, hermano. Le decían a Rodrigo, ¿si era Rodrigo? Bueno, era otro estudiante de comunicación, Rodrigo Ibarra, sí, ya me acordé. Era otro estudiante de comunicación junto con Iván Lozada y otras compañeritas amigas de ellos, estudiantes de comunicación, realizaron un programa que se llamó El Ático. Y en El Ático fuimos invitados a ese programa por parte de Iván Lozada. O sea, prácticamente nosotros empezamos a hacer como esto masivo en la Universidad del Valle de México. Primero se gestó en el campus San Rafael. Tiraban radio en el campus y de repente había como especiales con nosotros donde hablábamos de fantasmas, y como fue un hitazo en la comunidad universitaria de la UVM, después empezaron como a mandar o repetir los programas en varios campus de la UVM en aquel entonces. Entonces prácticamente nosotros iniciamos en la UVM a nivel público, a difundirlo como tal, y ya masivamente a nivel nacional, en los medios de comunicación, directamente en Canal 4 de Televisa. Así es como prácticamente nosotros iniciamos. ¿Y por qué les doy el contexto y les cuento todo esto? Porque tiene mucho que ver con el material que vamos a analizar el día de hoy. Voy a abrir el expediente completo. Bueno, lo que tenemos, los elementos que tenemos de la data histórica, la confirmación de hechos. El video, que está muy impresionante, y tan impresionante es que el día que lo mostramos en Canal 4, pues causó mucho revuelo, hubo muchas preguntas, o sea, se nos tiraron a matar los escépticos, principalmente Héctor Chavarría. De vez en cuando ahí conocimos a Star César Buenrostro, y de repente también empezó y así. Pero mientras estés fundamentado en los conocimientos que pues ya estudiaste, y sobre todo que abocaste bajo la hipótesis de un material como el espectro de Balbuena, pues tienes elementos para poder debatir, y eso fue lo que hicimos. Pero vamos a ver y vamos a analizar detenidamente el expediente del fantasma de la Balbuena. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema, al expediente que queremos abrir para todos ustedes, que es uno de los materiales que tenemos muy entrañables, porque no solamente por la investigación que fue realizada en aquellos entonces, sino porque fue uno de los primeros, vamos a poner, de las primeras evidencias por las cuales nos dimos a conocer a nivel nacional en México. Y pues no fue cualquier evidencia, fue la grabación de un espectro dentro de la clasificación de los fenómenos que nosotros hemos determinado con el paso de muchos años. Es que le denominamos espectro casi fantasma. O sea, estamos entre dos clasificaciones. El fantasma per se es una emanación ectoplasmática que no tiene forma definida específica. Es decir, que puede ser una especie de orbes, o bolas estas como translúcidas que pueden salir en las fotografías digitales, principalmente en las digitales. Alguna que otra fotografía de 35 milímetros o de rollo podrían tener este tipo de, pues sí, de fortuna de registro, ¿no? De este tipo de emanaciones ectoplasmáticas. Cuando yo hablo del concepto ectoplasmático, estoy hablando de la materia de los espíritus. No me estoy refiriendo a conceptos ideológicos. Son conceptos que existen y que se han estudiado con el paso de los años. Pero para nosotros, en el tema de hablar acerca de la materia de los espíritus, estamos hablando de esa fase molecular, por así decirlo, o atómica, que comprende a la materialización de un espíritu. Son conceptos muy profundos
que con otra, por ejemplo, este es un gran tema para los miembros del canal y que próximamente lo vamos a determinar, estos contenidos como muy profundos acerca de la materialización, que compone la materialización de un espíritu, por qué se puede registrar y todos esos conceptos. Aquí no lo vamos a ver, lo vamos a ver nada más por encimita, pero doy un contexto del por qué. Se le denomina dentro de la clasificación paranormal una materialización ectoplasmática, ¿ok? Con base en la materia de los espíritus. El material que estás viendo en tus pantallas es un material que data aproximadamente del 2004 o 2005. Nosotros recurrimos a buscar manifestaciones espectrales, fantasmales, no solamente por el ámbito de análisis y estudio, sino también porque hay un referente, es decir, hay personas que te dicen yo lo vi, hay personas que interactuaron, hay personas que a ciencia básica llegué en la noche a la unidad habitacional y llegué a ver esta emanación, llegué a ver esta figura translúcida y sin interacción, ¿no? Todo ese tipo de conceptos. Entonces para nosotros es muy viable obtener imágenes que sí te cuesta trabajo, o sea, no creas que vas, implementas las videocámaras y lo obtienes. Son investigaciones muy largas, pero se obtienen a final del día porque tienen referentes históricos, tienes narrativas, tienes personas que te dicen sí, a tales horas, de tales horas a tales horas, o testigos muy continuos, ¿no? Entonces teníamos todos los elementos básicos para poder levantar una imagen y poder captarla, y así pasó. Pero ojo, el material que estás viendo en tus pantallas es un material que tiene un montón de días y noches de grabación, más noches que días, es decir, nosotros contabilizamos los días, aunque grabemos solamente en la noche. Entonces hay varias tomas de varias noches que fueron videograbadas en esta emanación. Este espectro, para nosotros es un espectro dentro de la clasificación de fenómenos, correspondería a la forma y figura de algo que se puede definir y no, es decir, que sí puede tener una forma humanoide, por así decirlo, o una forma de una persona, y a su vez puede transgredirse como figura y se puede transformar en un fantasma. Ya lo hemos comentado, dentro de la clasificación de fenómenos para la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, el fantasma es aquella forma o amorfa. Puede ser las bolitas de los orbes, pueden ser nubes, pueden ser emanaciones vaporosas, todo ese tipo de conceptos que definen un fantasma. Para dentro de una clasificación, ojo con eso. Y dentro de la clasificación está el espectro, o los espectros, o la figura espectral. La figura espectral es justamente lo que estás viendo en el caso de Balbuena. Unidad habitacional, ahí te va la data histórica. Una unidad habitacional en la Jardín Balbuena, que es una colonia muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, donde hay un sinfín de desarrollos inmobiliarios, es decir, de unidades habitacionales, y esta es una de esas unidades. La data histórica que tiene referencia a la liga de esta manifestación espectral es que encontraron unos veladores en una de las cisternas, y cuando estoy hablando de encontraron, ya saben que estamos ahí como en ejercicio de la censura, gracias a los rotos, voy a decirlo. Sí, claro, o sea, si nos dan la censura y nos tienen que orillar a hablar con parafraseos y conceptos que pues es lamentable que no podamos decir las cosas como son, como deben de ser, pues yo voy a mencionar a que gracias a todos los rotos, pues tenemos estas reglas en YouTube. Entonces voy a tener que pasar por arriba los conceptos. Encontraron unos veladores de una de esas unidades habitacionales en una de las cisternas. Una
manera un poco grotesca de haberlos encontrado e identificar los que estaban en la cisterna es que en esa unidad, en esas torres que correspondían a la cisterna, la gente cuando se bañaba llegaba a notar el olor en el agua del uso cotidiano del baño. Llegó a notar el aroma, llegó a notar que salía sucia, imagínense, incluso la lavada de dientes. Y cuando ya se dieron cuenta que porque huele ¿no? A desvivido, efectivamente cuando hicieron las indagatorias, pero fíjense, o sea, es decir que en la data histórica se habla de que los veladores se fueron, o sea, no, la gente tenía la idea que los veladores se habían ido, habían abandonado su trabajo. Otros tenían la idea que los habían corrido por una cuestión de pelea de vándalos. Otra versión era que simplemente abandonaron su trabajo porque no les gustaba y pues se hartaron y se fueron. Y la otra data muy así como superflua era los hicieron fantasmas y se los llevaron, o sea, como por arte de magia, ahora estás aquí, ahora ya no estás. Y esa era como la más viable, aunque era entre todas las narrativas de los vecinos de esa unidad habitacional, pues era como un chisme, ¿no? Por así decirlo. Cuando se dan cuenta de que efectivamente encuentran a los desvividos en la cisterna, es a raíz de los aromas que expedían los servicios de baño, ¿no? Entonces ya se hace todo un rollo, hacen levantamiento de los desvividos y hacen todo lo preciso a nivel peritaje y pues bueno, sí determinan que fueron hechos fantasmas y que los metieron a la cisterna. Ahora, para que se entienda y se tenga un poco el contexto del por qué una cisterna del tamaño puede albergar dos desvividos de un sistema de aguas en una unidad habitacional de 2 torres que creo que cada torre le caben, bueno, están construidos a priori como 18 departamentos. Imagínense su cisterna, si es bastante grande. Entonces, pero pues nadie se imaginó que lamentablemente estuviesen ahí estos vigilantes. Ahora, hay un dato específico, por eso estás viendo las imágenes en tu pantalla mientras te estoy contando estos conceptos. El expediente liga con los veladores por 2 testimoniales base. Primer testimonial, antes del suceso de darse cuenta que los encontraron desvividos en la cisterna, uno de los inquilinos, uno de los vecinos de esa torre de sus departamentos, es un tipo que tiene labores de trabajo de madrugada y usualmente llegaba en la madrugada, siempre llegaba en la madrugada. Entonces una de esas noches él nos cuenta, la narrativa es base así: yo siempre llego en la noche con el auto y veía de las últimas noches que ya no estaban los vigilantes, que él pensaba que habían abandonado el trabajo, pues dice que él entró con su auto y daba las luces hacia esa parte de esa cisterna. Entonces dice él, yo llegué a ver todavía los 2 vigilantes sentados en la cisterna como hablando entre ellos, y yo supuse, pues mira, ya regresaron a trabajar. O sea, él contó esa narrativa. Llegando a esa unidad habitacional, avienta las luces y en las luces, ojo, cosa muy importante, el inquilino nos dice, al momento que yo le aventaba las luces, pasa algo bien chistoso. Dice él que al momento que llegaba en su auto y se veían las luces hacia la cisterna, las siluetas de los 2 veladores como que se difuminaban con la luz. O sea, él decía como que la luz los atravesara, pero que para él nunca lo notó como impresionante o extraño, porque al final del día llegaba de su trabajo cansado, 3, 4 de la mañana, llegaba a estacionar su auto y lo que quería es llegar a descansar a su casa, a su departamento. Entonces dice, más de 2 ocasiones me sacó de onda que aventaba yo las luces
y la luz atravesaba una de las siluetas de los veladores, pero decía él que nunca le tomó como nada en serio, entonces se estacionaba el carro. Una ocasión dice, yo me bajo y al momento de subir hacia el edificio veo la cisterna y lo sigo viendo en silueta, los dos vigilantes sentados en la cisterna. Y dice él, todavía les dije, buenas noches, qué bueno que ya están aquí. Y se metió. Cuando empezamos a levantar el testimonial de esta persona, le decimos, ok, ¿qué pasó en el momento que tú hiciste interacciones? Es decir, llegaste con tu auto, ya nos narraste cómo los veías y cómo se traspasaba la luz de tu auto, que después de que empiezas a escarbar en el testimonial, porque él te cuenta que los vio en cisterna, pero cuando tú le empiezas a sacar el tema, a ver, cuéntame algo que te haya sacado de onda de ese episodio en el cual interactuaste con estas siluetas. ¿Qué de extraño te diste cuenta que había? Y en esos momentos salen este tipo de detalles, que hace un recordatorio, un refresh en la persona testigo presencial, que se empieza a narrarte, pues mira, se me hizo raro esto. Y dentro de esos conceptos, cuando él dice, pues me entero que son los que están en la cisterna, son los dos veladores, pues es cuando incluso él cambia los horarios de su trabajo. Es decir, él trabajaba siempre en las noches y llegaba siempre en la madrugada. Después de que se entera del hecho funesto de los veladores en la cisterna, cambia los horarios de su trabajo y ya no llega en la madrugada, ya se fleta de la madrugada hasta el otro día en la mañana y regresa en la noche. Noche horario normal común, como 8, 9 de la noche, o sea, ya no llega a las 3, 4 de la mañana, porque decía, yo era el único vecino que llegaba y la única persona que interactuaba con ellos. Entonces nosotros le comentamos, ok, a raíz de lo que supiste de los veladores, ¿decidiste cambiar incluso tu horario de trabajo? Y decía él, sí, porque él está completa y absolutamente seguro que eran ellos. Tan así que trató de interactuar con estos dos siluetas que vio y que él identificó como los vigilantes que lamentablemente o se habían ido o los habían desvivido y cosas así. Ya cuando confirma el hecho funesto, pues es cuando él ya nos soporta todo el testimonial. Segunda narrativa y segundo testigo. Una señora que en perspectiva de donde estás viendo los distintos ángulos de la manifestación espectral, donde nosotros captamos estas imágenes que, ojo, debo confesarte y debo decirte, son varias noches, son distintas imágenes en varias noches, con distintos ángulos de cámara, porque fueron varias noches que estuvimos ahí. Vaya, en el videoclip cuando nosotros lo mostramos en Canal 4 en Viva la Mañana, mostramos el clip completo y mostramos todo el segmento de imágenes. No mostramos, mira, imagen 1, noche de tal fecha a tales horas. Hay un referente, en ese entonces traíamos un Pointer, un auto compacto, y el emblema lo traíamos en el parabrisas, ¿no? Entonces, pues es como inicia el videoclip. Pero insisto, hay distintos ángulos de cámara, porque para nosotros son distintas noches. Para ustedes, el espectador, y para toda la gente que vio este videoclip, es uno de los más cliqueados y de hecho uno de los más vistos de nuestro canal de Agentes de Negro. Aquí sí te voy a dejar la liga para que vayas a verlo. Tiene poco más de 1.800.000 views desde que lo subimos. Entonces, lo que te quiero hacer hincapié es que lo que estoy revelando a todos ustedes aquí en Agentes de Negro es que no es una noche, son varias noches en distintos ángulos, con distintas perspectivas, ángulos distintos de cámara. Evidentemente, cuando nosotros lo presentamos en televisión, lo presentamos tal cual, en sincronía de todas las grabaciones de todas las noches que pudo haber sido captado esta entidad. Algo que es de plena importancia es su clasificación de análisis, es decir,
Es una figura espectral translúcida que no hace contacto físico con el piso, que tiene un traslado de un punto cero a un movimiento regular de un extremo a otro extremo. El análisis incluso de lo que está de la medida despegada del suelo. Hay otro análisis donde atraviesa un árbol, por ejemplo, ¿no? Son cosas que nosotros ya totalmente en laboratorio. Laboratorio es el análisis que hacemos en las oficinas, por ejemplo aquí, donde aterrizamos a ver cómo hizo ese traslado y por qué en la otra noche a, no sé, 2:30 de la mañana pasó en este traslado. ¿Qué hizo en ese otro traslado? Es decir, el movimiento que hace recurrente de este espectro. Y algo bien curioso y bien importante, lo hace siempre de un extremo a otro, con distintos ángulos, pero siempre va de un extremo a otro. Y en el último videoclip, que es justo otro ángulo que pasa en el mismo sitio que da hacia la cisterna, es algo muy importante que estaba omitiendo. Todos los ángulos tienen un traslado es decir, es un movimiento que tiene un traslado de un punto cero a un punto final y tiene ciertos metros de traslado. Es decir, nosotros medimos incluso qué tanta distancia se mueve el espectro, en qué tanta distancia se puede ver. Ojo con eso. Yo lo he comentado en distintas intervenciones que hemos tenido, por ejemplo, cuando hablamos con Jordi Rosado y Marta Igaria en su canal de Todo Mucho. Dense una vuelta. Hay muchólogos aquí también que ya se suscribieron, gracias. Y quien no, también dense una vuelta ahí con Jordi y Marta. Y lo hablé con ellos y les dije, es que el análisis de un material como un espectro, como un fantasma, te puede arrojar infinidad de conceptos, incluso te puede arrojar la forma de comportarse, te podría arrojar un panorama del por qué se manifiesta, por ejemplo, ¿no? Del por qué mis ojos, no solamente a nivel biológico, que pudieran tener interacción, por ejemplo, con las siluetas que vio la primera narrativa. La segunda narrativa es de la señora que lo ve en silueta pero despegado del suelo, que es a donde yo quería llegar antes de entrar al tema del análisis del videoclip, pero es que la verdad es que como lo estás viendo en tu pantalla estoy entrando y saliendo. Ok, segunda narrativa, para darte un contexto un poco más rotundo del espectro de la Balbuena. La señora que llega a interactuar con este ser con otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otro campo de visión, es cuando ella nos narra que ve así nos dice, yo siempre veo como una figura humana despegada del suelo, como si volara. Así nos decía la señora. ¿Y a qué hora lo veía usted, señora? Yo salgo por mi leche a la Conasupo. Por ejemplo, en México, la mayor parte de las mamás van por su leche de Conasupo a las 5 de la mañana, creo. O sea, hay personas que van por sus litros de leche que están directamente, ya no es Conasupo, yo lo estoy hablando Conasupo en la época de los 80s, 90s. Hoy se llama Diconsa o Liconsa, algo así. Pero es pues sí, es leche del gobierno que dan a un precio más asequible que los litros de leche comerciales. Entonces, las señoras van desde muy temprano, muchas pues van lejos desde sus casas, salen 4:30 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana en punto a Diconsa, al dispensario de los litros de leche, a comprar su leche para su día a día. Entonces esta otra narrativa es de esa señora que salía por sus litros de leche y dice ella, yo llegué a ver 2 ocasiones como un cuerpo de una persona pero despegado del suelo. Ella no lo dijo y yo lo veía de frente. Entonces decía la señora, yo al momento de verlo le daba la vuelta al edificio, me iba un poco más retirado hacia la salida, pero de atrás de ese edificio donde yo no cruzaba, ese punto donde ella veía, siempre lo veía, decía ella. Siempre veía una silueta de una persona pero volando. Así era la narrativa. Es decir, otro ángulo, otra perspectiva de cámara
era el testigo 2. Los otros testigos simple y sencillamente no refirieron nada extraño, más que 2 o 3 personas con sus perros en nerviosismo un poco peculiar, ¿no? Y nerviositos en esa área. Pero las dos narrativas específicas de lo que te acabo de comentar, la narrativa de la persona que incluso cambió el horario de su trabajo, empezó a ganar menos por el hecho de que supo que eran las siluetas de los vigilantes. 2, el detalle específico de cuando él aventaba la luz al llegar su auto, cuando llegaba en su auto, a estacionar el automóvil y quedaba de frente a la cisterna de ese edificio donde encontraron a los vigilantes desvividos. Decía él que pues, lo que se le hacía muy extraño es que la luz traspasara las siluetas. Es decir, que él veía las siluetas al entrar a la unidad y cuando llegaba a estacionar su carro, la luz proyectaba hacia las siluetas y que éstas pareciera que desaparecieran con la luz. No era que iluminasen las siluetas y podría divisar un poco más de detalle. Eso es lo más extraño que él percibió, pero cuando supo que efectivamente estaban ahí los vigilantes desvividos en la cisterna, pues evidentemente se espantó. La otra narrativa es de la señora que va por su leche a la Conasupo y que llega a interactuar con estos seres. Y que llega a interactuar con algo que dice ella era como una persona, pero volando. Fíjense cómo la perspectiva de ella, es decir, ella no te decía, pues mira, yo lo vi con estas señales y con estos conceptos y así. No te da una narrativa específica como nosotros. Ahorita nosotros porque estamos analizando. Ella te decía, era una persona. Y usted lo veía como persona, le veía rasgos, no solamente le veía el cuerpo, pero sí se veía como volando, incluso le hacía así con la mano. Era curiosa. Bueno, narrativa 2, concepto de la otra testigo. Cuando abocamos, con base a todos los testimoniales recabados, muchos otros no decían nada más que sus perros nerviosos, otros más sacadísimos de onda por el concepto del hecho trágico, evidentemente sacaron mucho de onda. Y pues nos dispusimos a hacer el circuito cerrado de cámaras, que insisto y te reconfirmo, no es un circuito de una sola noche, son varias noches, detectamos varios movimientos y algunos muy muy visibles y otros casi imperceptibles. Hay un pasado de filtro, que por eso estamos repitiendo el videoclip para que lo veas con detenimiento. Hay ciertos filtros que abocamos dentro del Super Night Shot. ¿Con qué grabamos? Acuérdense, la mejor forma, la mejor tecnología, que hoy por hoy la sigo defendiendo. Cámara Mini DV 2005. Teníamos a la mano Handycam Mini DV. Entonces tuvimos la fortuna de ir a grabar varias noches con la venia de la administración de la unidad habitacional y por supuesto pues con muchísima paciencia. Cuando llegamos a encontrar este espectro, pues lo que nos queda es analizar. Ahora, ¿en qué momento cotejamos o podemos vincular con la narrativa de los vigilantes, con el hecho funesto de los vigilantes? Con la narrativa 2, de la señora que iba por su leche a Diconsa, y que te dice ella, yo lo veía como un cuerpo levitando, como un cuerpo volando. Corte A, uno de los vigilantes es encontrado con la misma figura, es decir, ya saben que hay fotografías periciales, ¿no? Al momento que recuperan los bodies, ¿no? Al momento que recuperan los bodies, uno de esos bodies tenía la misma forma que tiene el videoclip que estás viendo en tu pantalla. Ahora, no solo eso, es un referente, para nosotros es un referente 2, el testimonial de la señora que iba por su leche a Diconsa, y
el testimonio 3, el de los vigilantes. ¿Qué analizamos del material de la Valbuena? Cómo esta emanación ectoplasmática puede incluso tomar forma espectral, es decir, tener una forma definida. Por eso tú dices, ok, sí hay una silueta, sí se define una silueta, y en otras se ve como un fantasma, como algo amorfo, como simplemente una emanación vaporosa que se traslada de un extremo a otro. En otro concepto y en otra versión de otro ángulo, con otra noche de grabación, se ve como traspasa un tronco de un árbol, y se ve textualmente cómo traspasa el tronco del árbol. Entonces, y en la última, que es donde está impresionante, que es donde nosotros dijimos, ok, es ese traslado de esta emanación ectoplasmática ya corresponde al espectro, porque ya se ve una forma definida. Y no nada más eso, es el ángulo donde narraba la testigo que la veía de frente, que por eso le daba la vuelta al edificio para no verla a las 5 de la mañana, que era la hora que salía por su leche. Y se ve tal cual y como nos fue narrado el testimonial, es decir, se ve una silueta como volando, y es más, se forma o tiene una forma un poco más definida. ¿Qué pasaba en esos traslados? Después de que pasaba en ese movimiento constante y era consecutivo, ahí no aplicaba, por ejemplo, el efímero, esporádico y espontáneo. Sí aplicaba el espontáneo dentro de la clasificación del fenómeno, pero no aplicaba el esporádico. Espontáneo sí, pero esporádico no. Es decir, era repetitivo. Por eso lo logramos captar. Ahora, no lo captamos las primeras 2 noches, también, ojo con eso. Lo captamos fácil como al mes y medio. Varias noches, varios registros, varias horas de grabación, varios tapes, y a revisar. Y eso fue lo que encontramos. Ahora, hay 2 ejemplos que te estoy poniendo aquí de otras emanaciones ectoplasmáticas. ¿Por qué te estoy poniendo 2 ejemplos alternos? Porque, ojo, mucha gente va a decir, pero es que proyecta sombra. Perdón, el hecho de que el obturador de tu cámara, estoy hablando de una mini DV con la tecnología HD, porque sí era HD, pero era mini DV de cinta magnética, en su cuadro, en su focal, en su focus, puede captar todo lo que se pudo registrar y se ve esta emanación vaporosa que proyecta sombra. Ojo, si está materializado, proyecta sombra. Aunque al ojo humano, que es muy diferente el ojo clínico de tu cámara, de la lente de tu cámara, es muy distinta. Acuérdense que es el manejo de luz. O sea, la cámara capta la luz para poder tener en el obturador o el diafragma se pueda tener un sistema para que el video grabe bien. Entre más luz se ve mucho mejor, entre menos luz es más rollo. Acuérdense que hay lentes de cámaras que oscurecen el obturador para que puedas explotar mucho el diafragma, ¿no? Ya son conceptos técnicos que cualquiera de fotografía o de video me va a entender, pero pues de eso se trata. El obturador va a captar lo que está grabando en espacio-tiempo, en tiempo real. Pero no quiere decir que no proyecte sombra. Al final del día estás hablando de una materialización. Por eso decimos desde un inicio, es una materialización ectoplasmática de la materia de los espíritus con base a lo que te estamos mostrando. Ahora te pongo los ejemplos. En un primer ejemplo está una especie de sillón. Ese es un material que fue compartido con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal de una agencia de Chicago, donde ellos captaron en una antigua casa esta imagen donde te puedes dar cuenta. Donde te puedes dar cuenta el sillón está en primer plano y está hacia una especie de sala, y obviamente está videograbado con un sistema Super Night Shot o Night Shot,
Incluso te puedes dar cuenta que es Super Night porque el LED de ese sistema, que no lo dudamos que haya sido una mini DV, proyecta esta iluminación. No es una lámpara, es el LED de la cámara Night y Super Night. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está dirigida absolutamente al sillón. Entonces, lo que estás viendo es, en una primera toma es el sillón con el Night normal. Y si te das cuenta, delante del sillón pasa una emanación ectoplasmática que no tiene forma y sí, es decir, sí puede proyectarse una especie de silueta y que pasa de un extremo de izquierda a derecha y que pasa frente a la cámara. Ahora, no es de que ponen la cámara y pasen como posando, no, pues la manifestación es en el sillón. La persona se centró en el sillón y pudo captarlo. Lo mismo pasó con nosotros. Referencia de data histórica, donde las narrativas te acercan mucho a los lugares específicos. Ah, perfecto, voy a ese lugar específico y coloco mi videocámara. Es así de sencillo. Ahora, si no es como, güey, coloco mi cámara y ya lo tengo. Pues no, o sea, tienes que saberlo hacer, si no... No, o sea, no se crean que esto nada más es porque a mí se me ocurrió decir, voy a poner una cámara aquí, voy a poner una cámara acá y voy a grabar. No, papá, tienes que saber cómo. Para eso te da la pericia de muchos años de investigación. En los otros videoclips yo quise mostrarles algunos de los que fueron compartidos a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Madre, este güey quiere hablar de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, donde muestran algunos espectros. Quisimos darles como el contexto de espectro y de los ejemplos de espectros, ¿ok? A ver, el siguiente es en Inglaterra, en un bar de Inglaterra, donde se ve cómo está una iluminación en verde, porque también es una cámara en circuito cerrado con sistema Night Shot, pero este es el Night Shot del anterior. Es decir, el sistema de Night que tenían las cámaras Sony o las cámaras del CCTV usualmente era de tono verdoso. Las profesionales o las que estaban como más guiadas hacia sistemas de seguridad, incluso militar, eran grises. Incluso había más iluminación en esos LEDs hasta que pudimos tener acceso a estos nuevos LEDs, que es una tecnología más avanzada del sistema Night o Super Night Shot. Bueno, en el barcito, es una especie de bar en Inglaterra, incluso dice la hora, 6:17, 51 segundos, 13 milésimas de segundo, el 14 de febrero al fondo, cómo empieza a parpadear empieza a parpadear una especie de luz del fondo. Y aquí voy a tratar de meterlo en cámara lenta y lo voy a tratar de meter en cámara normal. Pero al fondo se ve de esta como especie de barra. Si te das cuenta, si es un bar, hay vasos, hay como cuadros del lado derecho, hay una lámpara, una luz como de emergencia, o posiblemente es donde ha proyectado el Night o Super Night su refracción de su LED, y por eso se ve así como verdoso. Y al fondo se empieza a definir como ciertas emanaciones ectoplasmáticas. Pero aquí lo más impresionante es cuando va avanzando el videoclip, se ve al fondo esta especie como de aparición es un espectro, porque incluso te lo voy a poner así como en cámara lenta, te lo voy a ir señalando. Si te das cuenta, hay una especie como de silueta espectral al fondo, muy tenue, muy pequeña, que incluso podría corresponder a la clasificación fantasmal, porque no tiene una forma definida. Pasa, pero si te das cuenta, hay una materialización de punto cero, es decir, no es de que aparezca, no es como en el primer videoclip del sillón que se ve una silueta como pasa, y sí se ve estrechamente cómo pasa la silueta, o sea, sí se ve vamos a ponerla así, la consistencia de esa silueta. En esta no, en esta se ve cómo aparece una especie como de rostro, como de cabeza. Más adelante hace un traslado de
de derecha a izquierda, como que se empieza a desvanecer, empieza a materializarse de nuevo, empieza a hacer como la variación de iluminación. Ya hemos visto en algunos otros episodios, el episodio pasado de Diego Ruiz hablaba de que le apagaban y le prendían las luces. Y eso es algo que sí se da dentro de las manifestaciones espectrales y fantasmagóricas o fantasmogénesis. La variación de electrostática y electromagnetismo que puede hacer una variante en las fuentes de iluminación. Posterior a esta, pon mucha atención al fondo, se ve incluso como que la silueta empieza a agarrar más forma, pero se sigue viendo inmaterial y materializado. Yo lo estoy moviendo de tal manera que se vea ralentizado y que se vea en tiempo real, que es muy tenue, muy tenue y muy rápido. Son prácticamente milésimas, incluso está videograbado en casi 10 milésimas de segundo. Ok, pero bueno, aquí te lo estoy poniendo ralentizado para que se pueda ver mejor, y te lo voy a poner en tiempo real, tal cual y como fue grabado. Y si se dan cuenta, es como muy son instantes, o sea, son milésimas de segundos. Ahora, evidentemente el ejemplo de material que nos fue enviado por parte de otra agencia es para su análisis, y evidentemente es para la confirmación de lo que ellos ya vieron y nosotros reconfirmando lo que nosotros estamos viendo, que es un espectro dentro de la clasificación de fenómenos. En la otra, que es un material de un poltergeist también, aquí estamos entrando exactamente lo mismo. Este es de otra agencia americana que tenemos una gran alianza. Este es un material increíble de un poltergeist en una especie de casa donde hay lo mismo, estas variantes de iluminación que van guiadas totalmente a la materialización de los espectros o los espíritus, y de cómo estos pueden hacer emanación electromagnética o electrostática. Pero no solo eso, si se dan cuenta, y si es más, se escucha, está el sillón enorme, es un sillonzote, vean, es un sillón enorme, y lo tumban, o sea, vean, perdón por la patrulla, o sea, está el sillón al fondo y lo tumban, hasta suena, y es un sillón bastante pesado. Ahora, este material fue analizado y fue enviado por estos grandes amigos colaboradores de la agencia, si no mal recuerdo, en Nueva York, Ghost Research en Nueva York. Y pues bueno, nosotros lo analizamos desde nuestra área. Ellos ya nos habían determinado qué es lo que vieron y todo. Pero lo más impresionante, más allá del poltergeist, que es un poltergeist de suma potencia, es decir, o sea, para llegar al grado de mover un objeto tan pesado como un sillón de una sala grande, creo que lo más impresionante es el espectro que pasa instantáneamente rápido. Ahí les va el espectro, por eso lo quisimos mostrar. Este espectro, miren, está en el minuto 1, segundo 13, me parece, a ver. Es muy rápido, o sea, te estoy hablando de... No, sí, es que es rapidísimo. De hecho, lo tengo que ir como friseando. Ahorita es lo que estoy haciendo. En tu pantalla lo estoy pasando ralentizado. Aquí está, miren. Después de que se tumba el poltergeist, bueno, más bien el poltergeist hace la acción de mover el objeto pesadísimo. De hecho, lo tumba hacia el frente, prácticamente como si lo cargase ese sillón. Pasa lo que creemos es el causante de ese poltergeist. Pero esto, insisto, es un espectro. O sea, a final del día, es justo lo que les decíamos, es un espectro. Y es algo bien curioso, porque nosotros lo hemos intentado, o sea, está friseado y tratamos de buscar dónde está
haciendo el play y ahí está, ya lo capté. Ahí está, miren, ahí está. Sigue siendo un espectro, es decir, bueno, sigue teniendo la forma fantasmal de una fantasmogénesis tal cual, pero no tiene forma y sigue teniendo o sigue transformándose en algo como un espectro. Al final del día se define como una silueta y pasa muy rápido, pero es captado por la cámara. A ver, donde quiero llegar y donde tengo que ser como muy incisivo y hacer hincapié en estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de poder registrar un fantasma, un espíritu, como quieran verlo, evidentemente la mayor parte de las veces se habla acerca de cómo se puede videograbar algo intangible o cómo podrías detectarlo, plasmarlo, videograbarlo. Si es intangible, inmaterial, pues ya vieron que para los equipos electrónicos no. Se pueden captar, se pueden registrar y lo mejor de todo es que se pueden analizar. Pero ojo, tienes que estar incansablemente ahí encima de frame por frame. Ya se dieron una idea. En los materiales que nos enviaron los de Estados Unidos, en el del sillón, pues sí se ve muy tenue, pero sí se llega a ver. Y se llega a ver la diferencia entre es que quiero decirle el nombre. Sí, una emanación ectoplasmática que está al frente del obturador de la cámara, en el primer video del sillón. En el siguiente del bar se ve al fondo cómo empieza a hacer un traslado, pero como hay una variante electromagnética y electroestática en la iluminación, y por ende esto también le ayuda a mostrarse, es decir, si hace esa fluctuación de ese tipo de corrientes eléctricas y electromagnéticas para poder hacerse presente. Por alguna razón lo hacen y ahí está captado. Siguiente video, el sillón que es arrojado por un poltergeist sumamente agresivo, que te hace también variantes o fluctuaciones en el electromagnetismo y electroestática en la iluminación. No solo eso, después del arrojamiento del sillón, que es sumamente pesado, se ve cómo pasa de un extremo a otro. Y es captado por la cámara, que es muy tenue, insisto, dentro de la clasificación de fenómenos, correspondería a un fantasma, no tiene forma. Pero al momento de que se puede trasladar, es decir, que puede tener una emanación ectoplasmática más visible, podría entrar en el grado de espectro, porque podría estar definido, aunque muy imperceptible, pero sí podría estar definido. Concepto 2, el ectoplasma o el fantasma de la Valbuena, que aquí lo estás viendo en repetición. Por eso te estoy dando dos conceptos alternos para que tú te des cuenta cómo clasificamos y cómo analizamos cada concepto. Entonces, aquí, al final del día, como yo siempre les he dicho, se trata de agrandar tu brevario cultural acerca del fenómeno paranormal y por supuesto que sigas aquí con nosotros. Yo les voy a dejar con la pregunta clave. ¿Ustedes habían visto este tipo de espectros? Si han captado alguno, háganos saber, ya sea en la caja de los comentarios o envíenlo a cuéntamelo-que-viste@agentesdenegro.com. Puedes ahí enviarnos todos los materiales o mandarnos un inbox a la fanpage Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, la verificada es nuestra. Y ya sabes qué hacer, suscríbete, dale like, comenta, sobre todo ve los comerciales y comparte. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Acuérdense, Tour Insólito, ya vamos a subir las fechas a partir de febrero. Tour Insólito Extremo y Tour Insólito Convencional. Nuevas locaciones, nuevas aventuras y el extremo. Y por si fuera poco, clases online para miembros. Nos vemos en otra entrega más de los Códigos Paranormales. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.